A partir de este momento, un espacio para crear conciencia. ¿Por qué lo hiciste? Un programa de la Fundación Códigos, conducido por el investigador Luis Cegueza, desde los estudios de la Fundación Códigos en Punta del Este, Uruguay, y emitido en Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Israel, México, Perú, República Dominicana y portales online. Así comienza ¿Por qué lo hiciste? Amigas y amigos, muy bienvenidos nuevamente a ¿Por qué lo hiciste? Un programa que se transmite desde los estudios de la Fundación Códigos en Punta del Este, República Oriental del Uruguay, para toda la cadena ECO, 225 emisoras en 16 países. ¿Por qué lo hiciste? Una producción de la Fundación Códigos. Y vamos con las noticias de hoy y con sus titulares, con Majo López. Rusia pidió a Corea del Norte y a Estados Unidos que dejen de decirse estupideces. Un vocero del Kremlin declaró que Moscú está convencida de que no hay más alternativa que la de buscar un acuerdo diplomático para resolver el conflicto. Científicos encendieron las alarmas tras el desprendimiento de un nuevo iceberg. Se trata de una estructura de 267 kilómetros cuadrados en la zona del glaciar Pan Island, responsable del 25% de la pérdida de hielo del continente congelado. La deforestación hace que los trópicos emitan más dióxido de carbono que el que absorben. Los bosques del mundo, especialmente los de América Latina, fueron talados tan salvajemente que envían a la atmósfera más dióxido de carbono en función al oxígeno que producen. Noticias. En ¿Por qué lo hiciste? Noticias. Rusia pidió a Corea del Norte y a Estados Unidos que dejen de decirse estupideces. Un vocero del Kremlin declaró que Moscú está convencida de que no hay más alternativa que la de buscar un acuerdo diplomático para resolver el conflicto. Este sábado, el canciller norcoreano advirtió que los insultos de Trump a Kim Jong-un hacen aún más inevitable que sus cohetes sobrevuelen Estados Unidos. El Kremlin se ha declarado profundamente preocupado por la escalada de tensión entre Corea del Norte y los Estados Unidos, ante el incendiario discurso de la Asamblea General de ONU del presidente Trump, calificado después como trastornado mental por las autoridades norcoreanas. Moscú está convencida de que no hay más alternativa que la de buscar un acuerdo diplomático y político para el problema norcoreano. Durante una rueda de prensa, se lamentó la ristra de estupideces en forma de declaraciones que están intercambiando ambos países, que no hace más que incrementar la tensión. Las invectivas han continuado este viernes después de que Trump asegurara el viernes que el dictador norcoreano es un loco al que no le importa dejar morir de hambre o matar a su pueblo, al tiempo que ha asegurado que va a ponerle a prueba como nunca antes. Trump ha reaccionado así horas después de que el norcoreano afirmara en un comunicado que está estudiando adoptar las contramedidas más duras de la historia contra los Estados Unidos y llamará canalla y gángster al mandatario estadounidense. Como un hombre que representa a Corea del Norte y en nombre de la dignidad y el honor de mi Estado y mi pueblo, y yo mismo, haré que el hombre que tiene la prerrogativa sobre el mando supremo de Estados Unidos pague un alto precio por su discurso, abogando por destruir totalmente al Corea del Norte, recalcó el dictador Kim Jong-un. Este sábado, durante su discurso en la ONU, el canciller norcoreano advirtió que los insultos de Trump hacen aún más inevitable que los cohetes de Corea del Norte sobrevuelen los Estados Unidos. Trump trató de insultar a la dignidad suprema de mi país, llamándolo Rocketman, pero al hacerlo cometió un error irreversible, haciendo aún más inevitable la visita de nuestros cohetes al territorio entero de los Estados Unidos, afirmó Ri durante su intervención ante la Asamblea General de la ONU con sede en Nueva York. Para Ri, Trump es una persona perturbada, llena de megalomanía y autosuficiencia, que está intentando convertir a la ONU en un nido de gángster. Trump es quien se ha embarcado en una misión suicida, según Ri, que responde así al mandatario estadounidense.
El presidente malvado está en la silla de presidente de los Estados Unidos. Afirmó al tiempo de que ha advertido que Corea del Norte está dispuesto a defenderse si Washington muestra signo alguno de intentar una operación de decapitación contra nuestro cuartel general o un ataque militar contra nuestro país. Corea del Norte ha llevado a cabo en los últimos años numerosas pruebas nucleares y balísticas, incluido un ensayo nuclear el 3 de septiembre, que se ha traducido en un endurecimiento del régimen de sanciones internacionales, lo que no ha servido para disuadir a Kim Jong-un. Señoras y señores, no es mi costumbre, al menos en todos estos años de la realización de este programa, de hablar de política internacional y de asuntos relacionados con la política. Pero creo que en este caso merece dar por lo menos un punto de vista que nos parece sano para todos aquellos que escuchan nuestro programa. Desde hace un tiempo a esta parte, la humanidad está preocupada por la expectación de las cosas que pueden sobrevenir sobre la Tierra, tal como está escrito que pasaría en los últimos días. Preocupación de una guerra termonuclear, una guerra con una tecnología que antes no existía, la de los misiles intercontinentales, una guerra preocupante realmente, con bombas mucho más poderosas que las que fueron ya desgraciadamente conocidas en Hiroshima y Nagasaki. Y uno escucha las noticias y ve cómo el presidente de los Estados Unidos de alguna manera hace agravios en forma pública hacia el gobernante de Corea del Norte y viceversa. El gobernante de Corea del Norte también le responde a través de los medios. Y uno se pone a pensar a dónde quieren llegar, ¿no? Y bueno, haciendo un análisis no demasiado profundo, nos damos cuenta que, como en todas las cosas, en el ser humano el gran problema es la codicia. La codicia que no tiene fin y no tiene límites. Aquí hay dos personas enfrentadas, pero a su vez son dos países los cuales se enfrentan. Sería mucho más sano, creo yo, a esta altura, que se batieran a duelo estas dos personas y dejaran de tener de rehenes a media humanidad, como puede suceder en un caso de una guerra. Sería mejor, creo yo, que se batieran a duelo y se resolviera así el conflicto. Pero realmente esto no serviría para nada si entendemos por qué es este conflicto. El conflicto radica en la supremacía de potencias, en la supremacía de una gran potencia como es los Estados Unidos y otra gran potencia como lo es China. China, una potencia emergente que crece rápidamente y que evidentemente hoy creemos que es la gran preocupación de los Estados Unidos. Lamentablemente, a raíz de esta situación, todos los días escuchamos amenazas de guerra debido a esta situación que lamentablemente se podría resolver de otra forma. Mucha gente dirá que tiene que ver China con el conflicto de Corea del Norte y Estados Unidos. Tiene mucho que ver. Tiene que ver como lo tuvo que ver también en su momento Irak, en su momento Afganistán. También el problema en Libia. Todo tiene que ver con el abastecimiento de combustibles hacia China. Y en este caso, Corea del Norte abastece con carbón a China. Creo que esto, como bien dice el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se tendría que resolver, y no tenemos otro camino, en forma diplomática. Creo que es lo más sano. Si bien acá el problema de fondo es grave, es un problema mucho más fuerte de lo que se presenta, porque ninguna de las dos naciones están diciendo totalmente la verdad. Tampoco creo que el gobernante de Corea sea un loco. Pienso que está en una posición en la cual no tiene más remedio que estar para poder protegerse. Y si no,
miremos un poco la historia. A Irak se le pidió que dejara de fabricar armas de destrucción masiva, lo hizo, e igualmente fue invadida. Esto no es un problema de un país o de dos países, es un problema de un grupo de personas que controlan un país. Y yo creo que no puede estar media humanidad de rehén de todo este conflicto. Realmente nosotros como fundación queremos que esto se resuelva diplomáticamente. Es el único camino viable en un mundo que, por lo menos en teoría, debería ya haber evolucionado a la posibilidad de una guerra nuclear. De este problema que tiene en vilo a muchísima gente, esta gran preocupación que ha caído sobre toda la humanidad, de una guerra nuclear global, sobre todo por el problema de la tecnología de hoy, la tecnología de los misiles intercontinentales. Creemos que esto no va a suceder. Estamos prácticamente convencidos de que no va a llegar a haber una guerra, justamente porque se está logrando un equilibrio de fuerzas, que es lo que impediría esa situación. Al menos es un pensamiento lógico y no es un pensamiento solo nuestro. Muchos sabios de esta materia dicen lo mismo. Probablemente no llegue a haber una guerra por este equilibrio que está empezando a haber. De todas maneras, quiero dejar claro que la Fundación Códigos y nosotros y todos los integrantes no estamos en ninguna manera en contra de la nación de los Estados Unidos ni de Corea del Norte. Al contrario, simplemente estamos a favor de la paz y de la vida. A Corea del Norte nunca fuimos, quizás algún día lo visitemos. A Estados Unidos hemos ido varias veces y es un país que amamos. Y realmente no quisiéramos que suceda nada de esto, ni por los habitantes de Estados Unidos y los habitantes de Corea, ni por los habitantes de otras naciones que pueden verse involucradas en este conflicto. Quiero dejarlos con la palabra, el pensamiento de Eduardo Galeano, que fue un periodista uruguayo y escritor, considerado como uno de los más destacados artistas de la literatura latinoamericana. Con ustedes, Eduardo Galeano. Ninguna guerra tiene la honestidad de confesar: yo mato para robar. Las guerras siempre invocan nobles motivos, matan en nombre de la paz, en nombre de Dios, en nombre de la civilización, en nombre del progreso, en nombre de la democracia. Y si por las dudas, si tanta mentira no alcanzara, ahí están los grandes medios de comunicación dispuestos a inventar enemigos imaginarios para justificar la conversión del mundo en un gran manicomio y un inmenso matadero. En Rey Lear, Shakespeare había escrito que en este mundo los locos conducen a los ciegos. Y 4 siglos después, los amos del mundo son locos enamorados de la muerte, que han convertido al mundo en un lugar donde cada minuto mueren de hambre o de enfermedad curable 10 niños, y cada minuto se gastan $3 millones. $3 millones por minuto en la industria militar, que es una fábrica de muerte. Las armas exigen guerras y las guerras exigen armas, y los 5 países que manejan las Naciones Unidas, los que tienen derecho de veto en las Naciones Unidas, resultan ser también los 5 principales productores de armas. Uno se pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo
La paz del mundo estará en manos de los que hacen el negocio de la guerra. ¿Hasta cuándo seguiremos creyendo que hemos nacido para el exterminio mutuo y que el exterminio mutuo es nuestro destino? ¿Hasta cuándo? Y bien, amigos, era el pensamiento de Eduardo Galeano, periodista y escritor uruguayo ya fallecido. Y bien, amigos, vamos ahora nuevamente con Majo López al desarrollo de la segunda noticia de hoy. Adelante, Majo. Noticias. En ¿Por qué lo hiciste? Noticias. Científicos encendieron las alarmas tras el desprendimiento de un nuevo iceberg. Se trata de una estructura de 267 kilómetros cuadrados en la zona del glaciar Pan Island, responsable del 25% de la pérdida de hielo del continente congelado. En la zona oeste de la Antártida se encuentra la región glaciar Pan Island, un lugar donde el recién pasado fin de semana se perdió un iceberg de 267 kilómetros cuadrados de superficie, convirtiéndose así en la segunda vez en 2 años que esta área tiene una pérdida significativa de hielo. Este iceberg, que también es el quinto más grande desde el año 2000, según el científico Stef Lermits de la Universidad Delft de Tecnología en Países Bajos, que alertó a los expertos, ya que si bien este tipo de estructuras ya se encuentran flotando en el océano, por lo general no generan un aumento en el nivel del mar. El problema está enfocado en la pérdida de barrera que impide la llegada del hielo al mar. Sin esta barrera, es posible que el hielo que se encuentra en la superficie de la región comience a caer al océano y se derrita, lo que podría generar que el nivel del mar aumente hasta en 52 centímetros. Otro de los aspectos que destaca Lermits a través de su cuenta de Twitter es que tanto en el evento de 2015 como en el de este fin de semana parecen estar en la misma zona y son el resultado de fisuras internas que se encuentran con más fisuras en el interior del terreno. Este iceberg no es tan grande como el reportado a comienzos del año desde Larsen C. Sin embargo, al ser parte de la zona del glaciar Pine Island, responsable del 25% de la pérdida de hielo del continente, es una gran preocupación para los científicos que alertan sobre las causas detrás de estos fenómenos. Señoras y señores, lo habíamos dicho cuando estuvimos hablando de la ruptura de la barrera Larsen C, que desgraciadamente no es ni la primera ni la última. Desgraciadamente esto es parte de una cadena de rupturas que vendrán. Y sigue rompiéndose la Antártida, también el Ártico, sigue el derretimiento de los polos, de los glaciares, como algo imparable. Y lo peor de todo esto, es que uno ya lo está aceptando como algo normal, como algo que tiene que suceder y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y creo que ese es el problema más grave que estamos teniendo, porque no se está tomando conciencia de la gravedad de todos estos hechos. Estuvimos viendo hace muy pocos días atrás todo lo que sucedió. Terremotos en México, 2 en menos de 10 días. Huracanes, hasta 3 huracanes al mismo tiempo. Y hay gente que dice, es normal, esto son ciclos de la Tierra, son fenómenos normales. No, no es normal. Es normal que haya un huracán, sí, en época de huracanes. No es normal que haya 3 huracanes al mismo tiempo. Es normal que haya un terremoto cada tanto. No es normal que haya 60 terremotos por día. Y usted dirá, ¿cómo 60 terremotos? Sí, porque nosotros nos enteramos obviamente de los terremotos más potentes, los que pasan los 6-7 puntos. Pero si uno mira un monitor sísmico va a ver que cada 5 minutos hay un terremoto. Será más chico, más grande, pero hay un terremoto. Y esto no es normal. La Tierra está temblando por todos lados. Y todo esto pasa, como decimos siempre, por la obra del hombre, por la inconsciencia del ser humano, que sigue fabricando e inventando artefactos y cosas dañinas para el planeta, en especial los motores de combustión que están en nuestros vehículos. Eso es lo que más destruye el planeta. Si hubiéramos querido inventar una máquina que destruya los ecosistemas, hubiéramos inventado el motor de combustión interna, porque hace un proceso múltiple, no es una cosa sola que destruye.
por un lado consume oxígeno, por otro lado emite gases que forman el efecto invernadero y el calentamiento global. Al consumir oxígeno está debilitando el ozono, que es nuestro principal reservorio, pero además esos gases que emite tienen azufre que continúan consumiendo oxígeno. Y como si esto fuera poco, funcionan con combustibles fósiles y al extraerlos aumentamos los terremotos. Una sola máquina provoca terremotos, por consecuencia también erupciones volcánicas, como ya explicamos, y lo estamos viendo esta semana. Hay 3 volcanes justamente importantes erupcionando en el mundo debido a los terremotos que han habido. Provoca también el calentamiento global y el debilitamiento del ozono, que eso provoca olas de frío y de calor. Provoca nevadas donde no debería haber y provoca sequías donde no debería haber. Provoca aumento de las lluvias y por consiguiente también provoca calentamiento de las aguas que provocan los ciclones y los huracanes. Todo una sola máquina que acelera todo un proceso que, si bien ya existía, no era tan consecuente como lo es hoy. Señoras y señores, está en el ser humano revertir esta situación. Quizás muchos de ustedes piensen, ¿qué puedo hacer yo? Todos podemos hacer algo. Empecemos por pedir los autos eléctricos. Ya en Europa están cada vez más preocupados por este tema, cada vez hay más autos eléctricos. Igualmente hoy en el mundo solamente un 1% de la población automotora mundial es eléctrica, pero creemos que a partir del año 2022 ya seguramente este porcentaje aumentará bastante y de esta manera iremos retrocediendo la destrucción de este planeta. Comunícate con nosotros por WhatsApp al +59894 905 190. ¿Por qué lo hiciste? Vamos a la tercera noticia de hoy con Majo López. Noticias. En ¿Por qué lo hiciste? Noticias. La deforestación hace que los trópicos emitan más dióxido de carbono que el que absorben. Los bosques del mundo, especialmente los de América Latina, fueron talados tan salvajemente que envían a la atmósfera más dióxido de carbono en función al oxígeno que producen. Esto contribuye al calentamiento global. La gran deforestación de las zonas tropicales hizo que ellas emitan más dióxido de carbono que el que absorben, perdiendo por lo tanto su histórico papel de protección natural contra el cambio climático, según un estudio publicado este jueves. El estudio, que salió en la revista Science de Estados Unidos, se apoya en imágenes de satélite y en tecnologías láser, también en estudios de campo realizados entre el año 2003 y 2014. Los científicos pudieron así enfocarse en aspectos de la deforestación que antes eran más difíciles de medir, como la degradación forestal, es decir, la desaparición de árboles de poco tamaño. La mayoría, casi el 70% de las emisiones de dióxido de carbono, gases de efecto invernadero que se tienen como la principal causa del calentamiento global en las selvas tropicales de América, Asia y África, están vinculados a la degradación de las últimas. El estudio descubrió que las regiones tropicales ahora emiten anualmente alrededor de 425 teragramos. Un teragramo es 1.000.000 de toneladas netos de dióxido de carbono a la atmósfera, más que las emisiones de todos los camiones y automóviles de los Estados Unidos. La mayoría de la deforestación, alrededor del 60%, tuvo lugar en América Latina, donde está la región amazónica, el 24% en África y solamente el 16% en Asia. Señoras y señores, vamos a aclarar un poco lo que significa esta noticia. Es verdad que hoy la emisión de CO2 es muy superior a lo que puede absorber lo verde que está sobre la Tierra y también lo que está sobre la plataforma marina. Eso es una realidad. Pero hay que dejar claro que la cantidad de emisiones de gases que superan ampliamente la capacidad de absorberlo por parte de lo verde no proviene de los montes que han sido deforestados. Proviene de las máquinas de combustión interna de los vehículos. Si tenemos en cuenta que un motor cualquiera de un automóvil consume aproximadamente 100 litros de aire por segundo y lo devuelve en CO2 mayormente y otros gases, nos daremos cuenta
que si en un segundo un motor solamente devuelve 100 litros de gases, ¿cuánto devuelven entonces 2.000 millones de automóviles por segundo? No tiene ni comparación la cantidad de gases que emite la industria automotriz con lo que puede emitir un bosque que ha sido degradado, un pantano que está contaminado. También se compara el metano de los pantanos con el metano que está emitiéndose desde los polos debido al derretimiento del permafrost y también el derretimiento del hidrato de metano que está en el fondo del suelo submarino. No tiene comparación. Estamos hablando de miles de chimeneas de metano provenientes de los hidratos submarinos contra algunos lagos que pueden estar emitiendo algo de metano en forma natural. El hidrato de metano no es natural, fue formado por el hombre también. Entonces acá el gran problema que hay, señoras y señores, es que hay noticias como esta, que quizás sin ánimo de confundir, solamente con ánimo de colaborar con el planeta, están confundiendo. El problema pasa por los motores de combustión. Son 30.000 millones de litros de aire por segundo que se están consumiendo y por lo tanto devolviendo en forma de basura gaseosa. Ese es el problema. Y obviamente, aunque todos los árboles del planeta hoy estuvieran y no hubieran sido deforestados, tampoco alcanzaría para poder mitigar semejante tamaño de cantidad de gas que se está emitiendo. Estamos hablando de 40.000 millones de toneladas de gas al año. ¿Cuántos planetas tienen que haber para absorber esa cantidad de CO2? La realidad es esta. Hasta que no cambiemos la tecnología de estos motores por tecnología eléctrica, desgraciadamente no hay árbol que alcance, ni bosque, ni planeta arbolado que pueda mitigar este problema. Y bien, amigos, hemos llegado al final del programa de hoy. Quiero agradecer como siempre a Daniel Hogar, máxima variedad siempre. También agradecer a Global News. Leen, escuchan y analizan todo lo concerniente a tu empresa y a tus competidores. Global News, presente en 17 países de Latinoamérica. También agradecer a Visa, porque la vida es ahora. Y al doctor Rosenberg, experto en nutrigenómica y medicina de avanzada. Quiero agradecer como siempre a todos los que integran el equipo de ¿Por qué lo hiciste? A Carlos Ceguesa en los controles, en la selección musical, en la presentación de la misma, a Vanessa Gaspar en Maldonado, a Carlos Acosta en Montevideo, al doctor Gustavo Gavier en Córdoba y a Majo López también en Maldonado. Agradecer a todos los ingenieros de sonido que trabajan para llegar a ustedes en 225 emisoras en 16 países. Agradecer a los dueños de dichas emisoras que nos permiten llegar a vos y por supuesto agradecerte a vos que siempre estás allí. Chau, chau. Hasta aquí te presentamos ¿Por qué lo hiciste? Desde los estudios de la Fundación Códigos de Punta del Este y para Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Israel, México, Perú, República Dominicana y Portales Online. Será hasta la próxima semana. ¿Por qué lo hiciste? Un programa de la Fundación Códigos.